inyección, ¿cierto? Que dices, ok, ya no puedo más, necesito la inyección porque quiero que esto cambie. Y este mensaje a lo mejor se va a sentir algo así, como una inyección, pero quiero decirte que es un tema tan importante. El tema que quiero compartir contigo el día de hoy es tan importante porque marca toda la diferencia entre recibir bendiciones de Dios o bloquear las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y quiero que notes esta historia en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Fíjate lo que dice. Es la historia de dos hombres que fueron a buscar a Dios. Dos hombres que estaban buscando la bendición, el favor de Dios, que Dios hiciera algo en sus vidas. Uno obtuvo esa bendición y el otro no. Y quiero que notes cuál es la diferencia entre el que lo obtuvo y el que no lo obtuvo. Dice la Biblia, Lucas 18:9. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Los dos estaban buscando a Dios, ¿ok? Dice, pero uno era un fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Fíjate la oración del primero. Dijo: te agradezco, Dios, que yo no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, y para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esa fue la manera y la actitud con la que el primer hombre fue al templo ese día a buscar a Dios. ¿Sabes? Si tradujéramos eso sería quizá un cristiano moderno que diría: oh, gracias Dios, porque yo ya no soy como todos esos otros pecadores, los que andan matando gente ahí en la calle. Yo no soy como los estafadores, yo ya no soy un adúltero, diezmo, sirvo en la iglesia, escucho predicaciones de Dante Gebel en la semana, ¿verdad? A lo mejor sería una persona que pudiera decir todas estas cosas. Sirvo de alguna manera, conozco la palabra de Dios. Gracias Dios que no soy como esos pecadores. Pero dice el versículo 13: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Quiero que te imagines a este hombre. Dice la Biblia que este hombre estaba a la distancia. No se sentía ni tan digno de estar en ese lugar. No podía levantar su mirada al cielo. Y mientras oraba, dice que golpeó su pecho en señal de dolor y decía: Dios, ten compasión de mí. Ten compasión de mí porque soy un pecador. Y les digo, dice Jesucristo, que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados, dice la palabra de Dios. Amén. Sabes, estos dos hombres fueron ese día a orar, a buscar a Dios, pero uno llevaba una actitud que se llama orgullo, el otro llevaba un corazón humilde. Y dice la palabra de Dios: el que recibió la bendición de Dios fue el que llevó el corazón humilde, no el que llevaba un corazón lleno de orgullo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí reconocen que tienen un problema por ahí de alguna magnitud con el orgullo? ¿Puedes levantar tu mano así nada más? Sí, que se me hace que yo... Ok, muy bien. ¿Sabes? Irónicamente, es mucho más probable que los que no levantaron la mano tengan un mayor problema con esto. De verdad. Es mucho más probable que si tú no levantaste tu mano, probablemente tienes un mayor reto para lidiar con este tema que se llama orgullo. Y sabes, el orgullo es algo de mucho cuidado en nuestro corazón. Tenemos que cuidar que nuestro corazón no albergue orgullo. El orgullo probablemente es el peor pecado. Y no porque te descalifique peor delante de Dios. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero sabes, el orgullo es la tierra fértil donde todos los demás pecados van a crecer. El orgullo es el peor de todos los pecados. Así se llama este mensaje, el peor de todos. ¿Por qué? Porque es peligrosamente destructivo y es muy difícil de detectar. El orgullo es peligrosamente destructivo y difícil de detectar. ¿Sabes? A veces creemos que los peores pecados son el adulterio,
el asesinato, la gente que está estafando, los que están haciendo estos pecados escandalosos, creemos, esos son los pecados más malos, son los peores, pero la palabra de Dios dice que Dios odia el orgullo. Y quiero que lo notes, Proverbios 16:5 dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Todos los que temen al Señor, dice Proverbios 8:13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad, y por eso odio el orgullo y la arrogancia, dice el Señor. ¿Sabes? Estas son palabras fuertes, ¿cierto? Son palabras fuertes. ¿Alguien han visto a una mamá cómo se pone cuando los hijos les dicen, es que eres una mala mamá, ¿verdad? Se prenden las mamás, ¿verdad? Ah, sí, soy una mala mamá y vámonos, ¿no? Se arma, ¿cierto? Porque son palabras fuertes, pero imagínate cuando un hijo te dice, te odio. Cuando un hijo le dice eso a su hermano o alguien expresa eso, esas son palabras fuertes. Es decir, wow, esto es muy serio, ¿cierto? Dios usa esas palabras para referirse en la palabra al orgullo. Y Él no te odia a ti, ¿sí? No te sientas odiado, claro que no. Él te ama. La Biblia dice que te ama con amor eterno. Pero Dios no puede tolerar el orgullo en su presencia. Cuando Dios detecta orgullo en su presencia, sabes, en automático se genera un rechazo, se genera un bloqueo entre el orgullo y Dios. Por eso es que tenemos que cuidar tanto esta área de nuestra vida. El orgullo nos va a alejar siempre de Dios. Es peligrosamente destructivo y es muy difícil de identificar. Ahora, ¿sabes cuál es el reto con el orgullo? El reto con el orgullo es que los que más necesitan arreglar esto no saben que lo necesitan. Los que más necesitan trabajar en esta área de su corazón no se dan cuenta. Creemos que todo está bien. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? Sí, a lo mejor ahorita estás pensando, ¿qué tan orgulloso soy? No, yo no soy tan orgulloso, yo estoy bien, sí, soy del lado de los humildes, ¿no? Podría dar conferencias de humildad extrema, ¿no? Y dar certificados, ¿cierto? Qué orgulloso de tu humildad, ¿verdad? Y, ¿sabes? A veces creemos que estamos completamente bien en esta área. Yo estaba pensando y decía, Dios, ¿cómo ha sido este tema para mí en mi vida? Y sabes, con vergüenza te lo digo, yo recuerdo hace años que estaba platicando con la gente y escuchaba sus historias y dentro de mí estaba siempre juzgándolos. Estaba pensando, es que tú no has hecho esto todavía. Es que te hace falta ver esto, es que no te has dado cuenta, es que no has cambiado, es que yo ya pasé eso, yo ya superé eso y tú no lo has superado. ¿Sabes? Dentro de mí estaba pensando de esa manera. Y hoy en día una decisión que gracias a Dios he estado tomando por un tiempo, pero tengo que lucharlo en mi mente, porque si no me cuido, muy fácilmente mis pensamientos se pueden ir a ese lugar, a empezar a juzgar y a ser orgulloso, creer que estoy en una posición mejor que los demás y olvidarme que la misma gracia que necesita esa persona es la misma gracia que yo sigo dependiendo de ella todos los días. Amén. Dependemos de la misma gracia, ¿sabes? Si crees que ya te graduaste de la gracia, ten cuidado, eso es un corazón de orgullo. A veces creemos, no, yo ya estoy aquí en esta dimensión, en este nivel. No es cierto. Seguimos siendo pecadores salvos por gracia, amén. Todos los días dependemos de la gracia de Dios. Todos los días, en cada ocasión. Ahora decido pensar eso y decir, Dios, la misma gracia que necesita este hermano, esta hermana en la fe, es la misma gracia que necesito yo para el día de hoy. Síguenosla dando, amén. Porque necesitamos de ti. Muchas veces luchamos con el orgullo. El orgullo está ahí. Y quizá piensas, yo no soy orgulloso. Y el día de hoy yo te quiero animar. Esto puede sentirse como una inyección no tan cómoda, pero sabes, deja que el Espíritu Santo te hable, porque Dios quiere enseñarte y enseñarme a mí a cómo vivir en esa relación sin bloqueos con Él. Que no haya cosas que estén estorbando la bendición que Dios quiere hacer en tu vida, la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Hay mucho más, no has llegado al límite de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tiene mucho más para ti. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Dios tiene más gozo, más paz, más propósito. Dios tiene más cosas que entregarte a tu vida, pero muchas veces Dios no la puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un corazón de orgullo que se opone a la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, si te das cuenta de que esto es una realidad en tu vida, quiero decirte, hay buenas noticias. No eres el único. No eres el único. Todos luchamos con el orgullo
en nuestro corazón. En toda la historia de la Biblia lo vamos a ver. Tú ves a personas que estuvieron luchando con orgullo y muchos de ellos sufrieron las consecuencias. Adán y Eva lucharon con el orgullo. El rey David, un gran personaje de la historia bíblica, fue un hombre que tuvo que luchar con el orgullo, perder batallas por su orgullo. Pedro, ¿recuerdan a Pedro cuando Jesucristo iba a ser llevado esa noche? Iban a capturarlo y lo iban a llevar para ser crucificado. Jesús les dijo: todos ustedes van a tomarme a mí y ustedes van a salir corriendo. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Pedro se exaltó. Él dijo: a lo mejor esa bola de discípulos chillones que tiene, sí, pero yo no, Jesús, ¿cierto? Dijo: yo no soy como ellos. Yo voy a hacerte fiel hasta la muerte. ¿Sabes? Exaltándose con esta actitud de orgullo. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Su orgullo lo llevó a la peor caída. Traicionó a su maestro. Estaba lleno de angustia esa noche. ¿Sabes? Había fallado. Su orgullo provocó pecado. Ese ciclo lo vamos a ver en un momento. Pero su orgullo lo llevó a pecar en contra de Jesús. Pero sabes, este mismo hombre, después de ser restaurado, tiempo después, él escribió en 1 de Pedro 5 y 6, dice: vístanse con humildad en su trato con los otros. ¿Sabes dónde se nota tu humildad? Cómo tratas a otros, cómo piensas de otros. Dice: vístanse con humildad en su trato los unos con otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que dejar que Dios de vez en cuando, y ojalá hagamos este examen constantemente en nuestra vida. Este debería ser un examen constante. Señor, ¿estoy permitiendo que el orgullo tome terreno en mi corazón? ¿Estoy permitiendo que el orgullo esté ahí? Esto que es tan difícil de detectar. Ahora, no todo el orgullo es pecado, ¿ok? No todo el orgullo es pecado. Hay orgullo que está bien. ¿Alguien se ha sentido orgulloso de un hijo? Cuando el hijo se porta bien, cuando el hijo saca un buen espíritu, ¿verdad? Hace algo admirable. Eso te llena de orgullo como papá, ¿cierto? Y luego hay otros días que vas en la calle, hace un berrinche y lo quieres desconocer, ¿verdad? Yo no sé de quién es ese niño, ¿no? Ahí. Papás, ¿cuántos han hecho la trampa? Que está así y te paras al baño, ¿no? Ahí lo dejas con la mamá, como que ahí que se arregle, ¿cierto? Pero te llena de orgullo tu hijo. Eso está bien, ¿sí? Está bien. Hace 2-3 semanas estaba 2 semanas estaba con mi hermano y mi hijo. Fuimos ahí a comer a un restaurancito y mi hijo es como tímido, ¿no? No le gusta mucho así a tener contacto a la primera. Y lo llevé ahí a la caja a que cambiáramos una moneda para un jueguito de esos de caballito, de mecánico. Y después le dije: hijo, ¿quieres ir tú? Ve tú, porque quería un chicle. Le dije: ve tú a comprar el chicle. Y agarró valor, ¿no? Y yo me le quedé viendo a la distancia, le di la moneda de 5 pesos y se para, ¿no? Y ya nada más vi que llegó y los podía escuchar a la distancia y le dice: ¿me da 2 chicles, por favor? ¿Verdad? Le dice a la uno rosa y uno rojo. Y ya la señorita se los entrega y ya después le aventó la moneda así por arriba, ¿no? Ya, cuando cayó la moneda dijo: ok, no estoy tan orgulloso de eso, pero me dio orgullo de que se haya atrevido a ir a comprar un chicle, sí. Y me sentí orgulloso de él, porque esas cosas te llenan de orgullo. Dices: hey, qué bien hecho, ¿no? ¿Sabes? Ese es buen orgullo. No está mal cuando reconoces y dices: Dios, gracias por los dones y talentos que me has dado. Gracias porque hay cosas que tú has depositado en mí. Está bien, no está mal tener orgullo cuando has estado esforzándote por ese matrimonio, por ese negocio, por ese servicio a Dios, y dices: Dios, gracias porque tú has sido el que me ha sostenido y estoy aquí. Está bien, hay ese tipo de orgullo que no es malo. Pero ¿cuál es el tipo de orgullo que es sumamente malo y destructivo para nuestra vida, que es pecaminoso delante de Dios? ¿Sabes cuál es? El tipo de orgullo que es pecado es cuando nos elevamos por encima de otros y negamos nuestra necesidad de Dios. Cuando tú y yo nos elevamos y empezamos a vernos comparados con otros y empezamos a negar que necesitamos a Dios o que no necesitamos los principios de Dios como están en su palabra, ten mucho cuidado. Ese es un orgullo que siempre va a bloquear
Va a bloquear la obra y la bendición de Dios en tu vida. Y el día de hoy quiero decirte 3 formas en que se expresa este orgullo en nuestro corazón. Hay 3 formas específicas de cómo se expresa. El primer tipo de orgullo pecaminoso, cómo se expresa, es una persona que tiene la actitud de decir: yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. ¿Sabes? El fariseo en Lucas 18, la historia que leímos al principio, él vio al cobrador de impuestos, veía a los otros pecadores, y él, ¿sabes qué? Que oraba y que decía: gracias Dios, porque yo no soy tan pecador como ellos, y mucho menos como aquel. Yo soy mejor que ellos. Ese era el corazón que tenía este hombre, de estarse comparando, de decir: yo soy mejor que. Pero Gálatas 6:4, fíjate lo que dice la Biblia. Dice: cada uno debe examinar su propia conducta. ¿Sabes? Si solamente viviéramos en esa verdad, solamente viviéramos en esa frase, ¿sabes que debería ser muy diferente nuestra forma de tratar y ver a las personas? Dios dice: cada uno examine, ¿quién? Su propia conducta. Si vas a examinar a alguien, examínate a ti mismo, en pocas palabras. No estés examinando, tratando de averiguar a alguien más, cómo están los otros, evaluar a los otros. No, ninguna parte en la Biblia tú vas a encontrar que dice que Dios te da permiso de que te pongas a examinar o evaluar a otras personas. Las enseñanzas sí. Obviamente, si alguien quiere venirte a enseñar algo que no es de la palabra de Dios, examina toda la enseñanza y llévalo a la palabra. Pero tú no eres juez de la vida de nadie. No eres juez de la vida de nadie. Dios dice: examina tu propia conducta. Si es buena, siéntete satisfecho con tus acciones. Está bien. Tampoco Dios no quiere que estés todo el tiempo pensando: oh, es que soy malo, es que soy de lo peor. No. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que no eres la misma persona hoy que hace 5 años? Amén. Que dices: ok, Dios ha sanado algunas cosas, Dios ha enseñado, ha transformado mi mente, ha sanado mi identidad. Gracias a Dios. Y sientes satisfacción en eso. Pero dice la Biblia: pero no debe compararse con los demás. Nunca juegues a la comparación. Nunca caigamos en el error de decir: yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Y sabes, nadie lo dice en voz alta, ¿verdad? Nunca andas diciéndole a la gente: hey, como que yo soy mejor que tú, ¿no? ¿No crees? Nadie nunca anda diciendo esas cosas, ¿cierto? Pero ¿sabes cómo si lo hacemos? ¿Sabes cómo si lo hacemos? Lo hacemos cuando desarrollamos un orgullo espiritual o un espíritu crítico con los demás. Hay veces que desarrollamos este orgullo espiritual. Simplemente dentro de nosotros decimos: bueno, qué bueno que yo soy mejor que eso. Yo soy más maduro. Yo tengo más años de cristiano bajo el cinturón. Yo ya pasé esos retos. ¿Sabes? Y estamos comparándonos con los demás, o peor, criticando a los demás. Tienes una crítica para todos. Tienes una crítica para todos. Y debemos tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú dices: no, yo no soy crítico, nada más tenemos que platicar un ratito para darnos cuenta quién eres. Las personas que siempre están criticando, siempre tienen una opinión: es que no deberían hacer aquí, es que antes lo hacíamos así, es que antes se hacía así, es que esto es mejor, es que si lo hicieran, si cambiaran, si mejoraran, es que si se dieran cuenta. ¿Sabes? Eso habla de un espíritu crítico. Eso habla de una persona que está albergando en su corazón un espíritu de orgullo, que está diciendo: yo soy mejor que otros. Y ese orgullo destruye y te aleja de las bendiciones de Dios. Hay gente que dice: yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Hay gente que me ha venido a decir: y ese hermano que está tocando un instrumento y trae un tatuaje, ¿qué es eso, pastor? Y claro, no quiero hablar de tatuajes y de esas cosas, pero sabes, a veces minimizamos y a veces somos tan críticos para hablar y decir cosas. Somos tan fáciles para comparar nuestra vida con los demás. Hay gente que dice: yo no escucharía jamás esa música, yo no haría esas cosas. Hay gente que dice: hey, en su trabajo yo soy verdaderamente exitoso, yo sé cómo hacerlo, yo soy un buen emprendedor, yo no soy como los demás ignorantes. ¿Sabes? Hay gente que se enorgullece de su conocimiento: yo sí sé el clima político, yo sí conozco la economía, yo sí sé, yo soy. Y nos comparamos de esta manera. Si tú tienes una tendencia a esto, yo te quiero animar en esta tarde
considera si en tu corazón has estado albergando un espíritu de orgullo. La primera forma en que se expresa el orgullo pecaminoso es esa. Es el orgullo que dice yo soy mejor que tú. La segunda forma en que se expresa el orgullo, ¿sabes cuál es? Es un corazón, es la gente que dice yo puedo lidiar con esto. Yo puedo lidiar con mis circunstancias. Yo soy capaz de hacerlo por mí mismo. Ese es un espíritu de orgullo también. Si tú vas a la palabra, ¿sabes? Te vas a dar cuenta que este tipo de orgullo estuvo en Adán y Eva. Pero antes de ir ahí, déjame decirte cómo funciona. ¿Cómo se expresa este tipo de orgullo? Esta es gente que está dispuesta a ayudar, está dispuesta a dar un consejo, está dispuesta a ir a decir, hey, ¿sabes qué? Sí, yo te puedo ayudar, yo te puedo decir, aquí estoy. Pero es gente que no sabe pedir ni recibir ayuda. Esa es la diferencia. Es gente dispuesta a ayudar, pero a la hora de pedir ayuda, no, yo no necesito a nadie. Yo puedo lidiar con esto. Yo puedo lidiar con mis situaciones. Yo puedo lidiar con las cuestiones que me están apareciendo enfrente en la vida. Yo puedo, yo soy capaz. Ese es un orgullo que está en muchos corazones. Llevas años en la misma adicción y no puedes romperla porque no has pedido ayuda para salir de ahí. Llevas años con el mismo quebrantamiento. Llevas años sufriendo de las mismas cuestiones del pasado. Hay cosas que el enemigo nada más te las tiene que susurrar en tu mente. ¿Y sabes qué? Te derrotan otra vez. Y te llenan otra vez de vergüenza, de dolor. Y no has salido de ahí porque no has pedido ayuda. Porque tú crees que puedes lidiar con ello tú mismo. Este orgullo se muestra a veces con personas que no oran. ¿Sabes? Es gente que no ora o hace oraciones predecibles. Es gente que no necesita orar. ¿Por qué? Porque no, yo puedo. Yo puedo lidiar este día yo solo. Yo puedo navegar esta circunstancia yo solo. O es gente que hace oraciones predecibles. Siempre oran por lo mismo. Dios, sí, pues el trabajo, los hijos, las finanzas y lo que está pasando. Y ahí voy otra vez. ¿Sabes? Es la misma oración. No es gente que se pone en una posición de decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres seguir haciendo en mí, Señor? Te necesito. Si tú no estás conmigo hoy, no puedo, Dios. Es gente que no se pone en esa posición. ¿Sabes? Este tipo de orgullo es el que tuvo Adán y Eva. Y quiero que lo notes, porque hay un ciclo que se llama el ciclo del orgullo. ¿Cómo funciona? Adán y Eva, en el principio de la historia, en el Génesis, dice la Biblia que Dios le dio la instrucción a Adán. No se la dio a Eva, se la dio a Adán. Le dijo, hey Adán, pueden comer de todos los árboles de este huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Dios le dijo a Adán. Y sabes, él le pasó la instrucción a Eva. Y un día Eva estaba caminando por el jardín. Dice la Biblia que llega la serpiente. Y cuando vino la serpiente la engañó y le dijo, hey, ¿es cierto que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? Y sabes una cosa, dice la palabra que Eva le dijo, no, Dios nos dijo que podíamos comer de todo menos de este árbol. Menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero entonces la serpiente le dijo a Eva, le dice, hey, es cierto, pero si comen de ese árbol van a ser igual que Dios. Llegarás a ser igual que Dios. ¿Y sabes qué pensó Eva? El pensamiento de Eva fue, creo que puedo lidiar con eso. Creo que me gustaría y creo que puedo manejar ese tipo de situación por mí misma. Y tú conoces la historia, ella comió, luego fue con Adán, le llevó el fruto. Él también comió, él pensó exactamente lo mismo. Yo creo que puedo lidiar con esto. Ese es un tipo de orgullo en el corazón. Ahora, ¿sabes qué produce ese tipo de orgullo? Cuando tú crees, yo puedo lidiar con esta situación por mí mismo. ¿Sabes qué produce? Produce pecado. Eso fue lo que produjo en ellos. Ellos se enorgullecieron y pecaron en contra de Dios. Y cuando pecaron en contra de Dios, quiero que notes este círculo, ¿ok? Es orgullo, te lleva al pecado. Cuando pecaron con Dios, dice la Biblia que sintieron vergüenza. Eso dice la Biblia. Se abrieron sus ojos y sintieron vergüenza porque se vieron desnudos. Y cuando sintieron vergüenza, dice la Biblia que se ocultaron. Eso dice la palabra de Dios. Y este es el círculo del orgullo. Orgullo te lleva a pecado,
te lleva a vergüenza, te lleva a ocultarte. Y cuando estás ahí, ¿sabes qué? No quieres que nadie vea tu pecado, que nadie vea los errores de tu vida, y te cubres de orgullo otra vez y vuelves a pecar y te sigues llenando de vergüenza y vuelves a ocultarte. Y es un círculo en el que muchas personas están porque su orgullo los lleva a ocultarse. No quieres que nadie vea las peores cosas de tu vida. Eso es orgullo. No quieres decirle a nadie que en realidad estás luchando con juicio, que en realidad estás luchando con falta de perdón. No quieres decirle a nadie que tienes un matrimonio que se está desmoronando. Esta es gente que sigue siendo adicta a las cosas y no quiere decirle a nadie, que nadie vea la realidad de mi situación. ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llama orgullo. Se llama orgullo y te va a mantener en este círculo vicioso de orgullo, pecado, vergüenza, ocultar. Orgullo, pecado, vergüenza, ocultar. Si no tenemos cuidado, podemos pasar años y años en esa dinámica. Y te vas a ir hundiendo y hundiendo. Y es gente que puede venir a la iglesia como vino el fariseo y decirle: Dios, ¿por qué? Dios, ayúdame, contéstame. ¿Y sabes por qué Dios no te contesta? Porque Dios se opone al orgullo. Dios no puede trabajar con un corazón orgulloso. Dios no puede trabajar con una persona que dice: yo soy mejor que otros. Dios no puede trabajar con una persona que dice: yo puedo lidiar esto por mí mismo. Si estás en una adicción, pide ayuda. Si tu matrimonio está en problemas, pide ayuda, especialmente hombres. Si te estás hundiendo en tu familia, pide ayuda. Si estás en depresión, pide ayuda. Si tienes demonios de tu pasado que no te dejan libre todavía, pide ayuda. No creas que puedes lidiar tú solo con eso. Dice la palabra de Dios que si nos humillamos, Dios nos va a levantar, amén. Y eso sigue siendo cierto. Esta es una invitación de Dios para ti y para mí. Estos son los dos primeros tipos de orgullo. Y a lo mejor dices: uy, gracias a Dios ya la libré, ¿verdad? De ninguno de estos dos aplica para mí. Ya la libré. Eso no aplica para mí. ¿Sabes cuál es el tercer tipo de orgullo? El tercer tipo de orgullo es el que dice: no aplica para mí. ¿Sabes? Hay gente que dice: eso no aplica para mí. Ten mucho cuidado cuando tu orgullo te haga pensar que estás por encima de las reglas. Y otra vez, abre tu corazón, porque esto es muy difícil de identificar, iglesia. Las personas que tienen mayor problema con el orgullo son las que menos se dan cuenta que necesitan trabajar con esto en su corazón. ¿Sabes cómo se ve esto? Son personas que piensan y dicen: bueno, esas cosas ya no aplican para mí. Yo no sé si tú recuerdas la historia del rey David. El rey David, dice la Biblia, que cuando era tiempo que los reyes salieran a la guerra, así comienza el capítulo. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, ¿qué significa eso? Esa era la regla, ¿ok? La regla era que los reyes salían a la guerra. Pero en ese tiempo, ¿sabes qué hizo David? Dice que él decidió quedarse en casa. Él dijo: bueno, esa es la regla, pero esa regla no aplica para mí. Esa regla, yo ya soy más famoso, yo ya soy más fuerte, yo ya soy más capaz, yo ya tengo un mejor equipo que todos los demás, yo ya estoy por encima de esa regla no aplica para mí. Y él lo que hizo fue que decidió quedarse en casa. Dijo: la regla no aplica, se quedó en casa. ¿Qué sucedió? Su orgullo, ¿sabes qué le provocó? Lo llevó a pecar en contra de Dios. Porque un día de esos que se quedó, cuando debería estar en la guerra, dice que estaba caminando por la azotea de su palacio y vio allá y se estaba bañando la hermana Betsabé, ¿verdad? Por allá, yo no sé qué hacía bañándose a la luz de todos, pero la vio, ¿sí? Su corazón se llenó de deseo y la trajo y dijo: quiero estar con esa mujer. Su orgullo lo llevó a pecar. ¿Y sabes qué pasó? Esa mujer quedó embarazada. Este hombre sintió vergüenza por lo que había sucedido. ¿Y sabes qué hizo para tratar de cubrir su vergüenza? Fue y trató de ocultar lo que había pasado. ¿Y cómo lo hizo? El esposo de esa mujer que estaba peleando por él en la batalla, él mandó instrucciones para que lo pusieran en primera fila, lo abandonaran. Prácticamente lo mandó a asesinar, fue lo que hizo. Mandó a asesinar a este hombre justo, tratando de ocultar su pecado. ¿Notas el círculo del orgullo?
¿Sabes dónde comenzó? Con un hombre que dijo: yo estoy por encima de las reglas. Esas reglas ya no aplican para mí. ¿Sabes? Eso lo llevó al pecado, lo llevó a la vergüenza y lo llevó a tratar de ocultar. El problema es que eso de inmediato ocasionó un cortocircuito en su relación con Dios. Dios en ese momento dijo: no podemos trabajar así, David. No podemos continuar con esto. Y Dios mandó al profeta Natán y le dijo: hey, esto es lo que ha estado pasando y tienes que arrepentirte delante de Dios. Y sabes una cosa, muchas veces el problema con nosotros es que podemos empezar a tener más influencia o más trayectoria o más historia, y podemos empezar a pensar que las reglas ya no aplican para nosotros. Eso es de mucho cuidado, iglesia. Es de mucho cuidado. Si eres un cristiano que ha estado mucho tiempo en el evangelio, no se te ocurra pensar que las reglas de la palabra de Dios ya no aplican para ti. No se te ocurra, al contrario, entre más influencia y más posición te dé Dios, entre más años tengas, más importante es que tengas gente que te llame a cuentas. Más importante es que tengas gente que te pregunte: ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? ¿Cómo estás? Gente con la cual te puedas quitar todas las máscaras y decir: esto está bien y esto no está tan bien, estoy luchando en esto, estoy perdiendo en esto. No voy a tratar, no voy a pretender de mantener un orgullo, una imagen que no es verdadera. No estoy por encima de las reglas. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender esto. La palabra de Dios dice, Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La caída es inminente. La destrucción es inminente cuando albergamos orgullo en nuestro corazón. ¿Sabes una cosa? Tenemos que considerar esto en nuestros corazones. Quizá tú digas: bueno, Joel, tú dices, y la palabra de Dios dice, Joel, lo que dice Joel no importa nada, ¿ok? Lo que dice la palabra de Dios: confiésense los pecados unos a otros. Pero lo repetimos mucho en esta iglesia. Confiésense los pecados unos a otros. Santiago 5:16, y oren unos por otros para que sean sanados. Y sabes que hay gente que puede pensar: bueno, yo creo que eso es para gente nueva, Joel. Yo creo que los nuevos, los que todavía son bebés espirituales, son los que necesitan eso. Yo ya estoy por encima de esa regla. Esa regla ya no aplica a mí. Yo no tengo que andarme confesando cada rato con gente. Yo tengo a Dios, tengo mi relación con Dios y a orar. Tengo una Biblia rayada de 30 años, está toda rayada, así es que yo sé qué estoy haciendo. ¿Sabes? Hay gente que tiene esa actitud y dice: eso no aplica para mí. La Biblia dice: vivan en comunión unos con otros. Dice: anímense unos a otros, lleven los unos las cargas de los otros. Y en esta iglesia les decimos: hey, ven a un grupo de conexión. Y hay gente que dice: no, yo estoy por encima de esa regla. Eso no aplica para mí. A lo mejor un cristiano más débil, que no es tan espiritual, probablemente necesite eso. Yo estoy bien. Yo estoy por encima de esto. ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor dice: yo estoy por encima. Eso de diezmar, no, eso no es para mí. Esa regla es para otra persona. Hay gente que está racionalizando algún pecado porque dice: yo estoy por encima de las reglas. Yo estoy por encima de las reglas. Y esa es una actitud de orgullo, iglesia. Esa es una actitud de orgullo que nadie deberíamos tener. ¿Por qué? Porque el orgullo y la arrogancia siempre van a ser la antesala de la destrucción y la caída. Orgullo y arrogancia en nuestro corazón va a traer destrucción inminente a nuestra vida. ¿Sabes? Yo le doy tantas gracias a Dios, porque honestamente quisiera decirte que yo estoy graduado del orgullo, para nada. Tengo que monitorear esto en mi corazón, pero quiero decirte, por muchos años tuve mucho orgullo. Tuve mucho orgullo, siendo un joven, un adolescente, recién casado. ¿Sabes? Me importaba mucho mi imagen, lo que la gente fuera a decir de mí. Y estaba ocultado, estaba oculto en una imagen, y no quería que nadie viera realmente lo que estaba pasando en mi interior. Estaba lleno de orgullo, pecado, vergüenza, oculto. Orgullo, pecado, vergüenza, oculto. Ese era el patrón de vida en mí. Tenía un problema
una adicción a la pornografía, tenía un quebrantamiento en mi identidad, me sentía inseguro, rechazado, ¿sabes? Tenía todo este dolor de mi pasado, tenía esta incapacidad de conectar con Dios, esta incapacidad de conectar con otros, pero era una apariencia lo que tenía. Orgullosamente mantuve esa apariencia muchos años. ¿Y sabes qué pasó? Estuve al borde de una caída inminente. ¿Sabes cómo hubiera sido mi caída? Mi caída hubiera sido la de un pastor joven con una hermosa esposa y una hermosa hija que se divorció, probablemente por una aventura, probablemente porque su esposa no pudo tolerar más toda la agonía que yo le estaba causando. ¿Sabes? Estuve a punto de que un día en la iglesia hubieran dicho: hey, oren por el pastor Joel porque se acaba de divorciar, acaba de terminar. Hubiera lastimado a mucha gente. Y sabes, hay gente que aún cae en esos, después de la caída, no son capaces de quitar su orgullo. Siguen manteniendo su orgullo, no son capaces de humillarse finalmente delante de Dios. Y a muchos no les queda opción. Muchos no les queda opción. Se nota tu caída. Se ve la caída, lo puedes ver en tu casa, en tu familia, lo puedes ver. La caída es inminente, pero aún así sigues manteniendo tu orgullo. Eso no va a provocar que Dios pueda trabajar contigo. Esa casi era mi historia, ¿sabes? Y no me libré de ella porque sea muy inteligente, ni mucho menos fue la gracia de Dios nada más. No hay mérito en mí. Pero hubo un punto en el que Dios tuvo que confrontar mi orgullo. En el que Dios tuvo que decir: aquí es, Joel, o rindes tu orgullo o decides ir por ti mismo, porque yo no puedo hacer nada contigo. No puedo hacer nada contigo si tú no quieres, si no estás dispuesto a quitar ese orgullo de en medio de nosotros. Y sabes, por la gracia de Dios pude dar ese paso. Y para nada, nunca pienses que esta es una prueba completamente superada. Siempre tenemos que estar monitoreando nuestro corazón del orgullo. En 1985, un joven torero allá en España, José Cuba se llamaba. ¿Sabes? Era una de las grandes promesas del mundo de los toros, y todos lo idolatraban y creían que iba a ser la gran figura de ese tiempo. Y en esa ocasión en ese año tuvo una corrida en la plaza, y fue y hizo un gran trabajo, y en la última estocada tomó su espada, la clavó en el toro, y cuando la clavó el toro cayó al piso, y en ese momento la plaza se volvió una celebración, ovaciones, aplausos. Él volteó levantando sus manos con todo el entusiasmo y la gloria que estaba recibiendo. Pero en ese momento que levanta sus manos, el toro se levanta otra vez y lo llega y metió el cuerno por esta parte de su costado y le partió literalmente el corazón en dos. Le partió el corazón, fue una muerte instantánea en ese momento. ¿Sabes? Muchas veces así es el orgullo. Puedes crecer: no, yo ya dejé eso atrás. Alguna vez sí batallé con el orgullo, pero todo está bien. No te descuides. En ningún momento te descuides. Todo, cada vez, en cada parte del camino tenemos que estarle pidiendo y diciendo: Dios, ayúdame, no quiero, no puedo ser orgulloso. Muéstrame, Señor. Y esto duele, ¿sabes? Esto duele, pero necesitamos mantener un corazón humilde si es que Dios va a seguir trabajando y bendiciéndonos a ti y a mí. Quiero terminar diciéndote, iglesia, el orgullo siempre te va a matar. El orgullo te impide clamar por un Salvador. El orgullo nos hace creer que estamos bien y que por lo tanto ya no necesitamos un médico. Eso nos descalifica de lo que Dios tiene para nosotros. Lucas 18:14 dice: los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Ahora yo quiero preguntarte:
¿Qué se te da más fácil a ti? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Cuál es la tendencia en tu corazón? Porque si el orgullo es exaltarse por encima de los demás y negarnos que necesitamos a Dios. ¿Sabes? El orgullo es una actitud así. Tuve que agarrar una silla porque de puntitas no llegó tan alto, ¿verdad? El orgullo, ¿sabes? Es así. Es decir, no, yo soy. Yo puedo. Yo soy mejor. Yo estoy bien. Si hay algunas reglas, pero esas ya no aplican para mí. Soy muy maduro. Tengo esta trayectoria, tengo estos años. ¿Sabes? Esa es la actitud de orgullo. ¿Sabes cómo sería la actitud de humildad? La actitud de humildad es lo opuesto. Es bajarnos de esto, es bajarnos de nuestras imágenes, es bajarnos de todo lo que creemos que hemos logrado, que somos. Es bajarnos, y no solamente bajarnos de ahí a aquí. A lo mejor bajarnos aquí. A lo mejor ir más abajo y decirle: Señor, yo sé quién soy, yo sé que te necesito, sigo necesitando la misma gracia que hace 15 años, Dios. Sigo necesitando la misma gracia que cualquier otro de mis hermanos que están aquí. Nadie nos hemos graduado de la gracia, ¿sabes? Nadie. Gloria a Dios, porque Dios nos ha ido transformando. Pero necesitamos tener ese corazón humilde. Ahora seamos honestos, ¿sabes? El simple hecho de verlo te causa incomodidad a veces. Tú dices: ¿yo ponerme en esta posición? Por supuesto que no, eso no soy yo. Esa es la posición que Dios bendice. Esa es la posición que Dios bendice. La otra posición, Dios dice: no puedo trabajar contigo. No puedo hacer nada contigo. Y puedes seguir buscando a Dios como este fariseo, pero sabes, te vas a ir y vas a preguntarte: ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué parece que Dios no está haciendo nada a mi favor? ¿Por qué parece que Dios, si estoy viniendo a buscarlo, a clamarle, ¿qué si es esa área de orgullo que has permitido en tu corazón? Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Y quiero decirte esto no es una predicación para llenarte de culpa. No, es una invitación. Es una invitación. Examinemos nuestro corazón, iglesia. ¿Sabes? Jesucristo vino y Él fue el mayor ejemplo de humildad. Él se humilló. No tienes idea la distancia que Él bajó desde la gloria a convertirse como en uno de nosotros y ser profundamente humillado como lo fue. Él fue ese ejemplo para nosotros, y nosotros tenemos que ser de la misma manera. ¿Y por qué te digo esto? Porque el corazón de Dios es seguir haciendo cosas en tu vida. No has alcanzado todas las bendiciones que Él tiene para ti. No te has convertido en la mejor versión de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más. Él quiere seguir transformándote, quiere seguir usándote, bendiciendo a tus hijos. Él quiere darte cosas que no te imaginas, son tan buenas que no te las imaginas. Pero sabes, Él solo lo puede hacer cuando tú y yo tenemos una actitud de humildad. Decirle: Señor, aquí estoy, Señor, te necesito. Quiero orar contigo. ¿Y dónde estás? Cierra tus ojos, por favor.